Vamos a ver el recurso solar hoy día, en realidad en su versión de panel fotovoltaico, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Eh, y vamos a cubrir todos estos temas que están ahí. Espero que sea una clase relativamente breve. Yo creo que 40 minutos debieron bastarnos. Entonces, primero vamos a caracterizar el recurso, algunos conceptos básicos. Por ejemplo, la radiación solar se mide en una energía, ¿cierto? Que es del Sol, por supuesto, que la medimos su potencia en watts. Y típicamente lo que uno hace para caracterizar la energía que uno recibe en la superficie terrestre, lo que utiliza más uno es la densidad, en verdad, que uno le llama irradiancia solar. eh, Potencia de radiación solar por unidad de superficie. O sea, son los watts por metro cuadrado que uno recibe, ¿ya? Eh, Desde luego, esa potencia por metro cuadrado varía donde uno esté, si está en el espacio, eh, tiene otro valor, ¿cierto? Por supuesto, porque no tiene ninguna interferencia con la atmósfera de ningún tipo, digamos. Ahí tiene un valor promedio el que estaba ahí, en 1366 watts por metro cuadrado. Eh, También hay mediciones que tienen que ver con la energía solar acumulada, esa por área, durante un intervalo de tiempo, por ejemplo, puede ser un día, puede ser una hora, y también durante periodos más largos de tiempo. Entonces, o sea, lo que nosotros todos sabemos, ¿cierto? Ahí están los dos gráficos importantes. Uno es la irradiación durante las horas del día, típicamente, ¿cierto? Hay un aprovechamiento, digamos, desde las 7:45, que está este gráfico ahí, hasta las 4:15, más o menos. Es un típico día de invierno, ¿cierto? En los días de verano es más amplio, es más amplio el espectro, ¿cierto? Y en el lado derecho tenemos la irradiancia, ¿cierto? También en términos del día, y ahora con una medición un poquito más fina del tiempo, en términos continuos. Bueno, para que tengan una idea, en Santiago, ese gráfico que está ahí, que ustedes pueden ver, el de la irradiancia total horaria en el plano horizontal de Santiago. Esto es entre las, más o menos, ¿cierto? Poquito después, de las 6 de la mañana a las 18 horas, aprox. Eso es un día de primavera, un día soleado de verano. Entonces, el Sol, ¿cierto? Que está sometido a un montón de efectos, en verdad, cuando uno lo recibe en la superficie. Está el paso por la atmósfera, ¿cierto? Están las nubes, eh, puede haber concentración de polvo, ¿cierto? Puede haber nieve también, puede haber humedad, etc. Hay días que están más grises, hay días que están más claros. Entonces, todo eso afecta la radiación solar. Eh, el, también hay fenómenos climáticos especiales que hay que considerar. Por ejemplo, en el caso del norte está el invierno boliviano, ¿cierto? Que afecta a la región de Arica y Parinacota, que típicamente se produce en los meses de verano, ¿no? Así que también hay que tomar en cuenta esos otros fenómenos especiales, digamos, del microclima. Eh, la irradiancia espectral, o sea, el espectro en términos de la longitud de onda, está puesto acá. Allí uno está solo puesto lo que la mayor potencia se produce en el espectro visible, ¿cierto? Que es donde nosotros vemos las luces, ¿cierto? Y las tonalidades de las luces. Anterior está el ultravioleta y después está el infrarrojo. Entonces, en esa banda visible, ultravioleta e infrarrojo, más o menos donde se aprovecha la mayor cantidad de potencia, y es por eso que la mayor cantidad de las celdas fotovoltaicas, como vamos a ver, se diseñan para que aprovechen al máximo la energía en ese espectro. Para tener órdenes de magnitud, un día despejado, cielo
así como el de hoy día, por ejemplo. Claro que este está un poquito gris, no sé cómo estará con ustedes. Yo estoy en Batuco acá, pero acá hay bastante sol. Seguramente los que están en Santiago lo van a ver un poquito más grisáceo, seguramente. Pero en fin, 1000 watts por metro cuadrado aproximadamente la irradiancia en un día despejado, y en un día de invierno nublado, ¿cierto? Puede ser tan bajo como 100 watts por metro cuadrado. O sea, varía un orden de magnitud aprox. Eh, Cuando está con nubes, 600, se baja como el 40% al tiro. O sea, ¿qué significa eso? Que la energía solar, que la potencia, la energía que vamos a sacar del sol es altamente dependiente de cómo está el clima. Por ello, ¿cierto? Uno privilegia los climas que son más bien estables, ojalá con muy pocas nubes, y que tengan buena irradiación, que ya vamos a ver un plano, pero es el caso del norte de Chile, ¿no? Pero es para que tengan una idea, más o menos. 10 veces el orden de magnitud, ¿ya? Es para que no se equivoquen en sus diseños. En el planeta, esta es más o menos la caracterización promedio de la irradiancia en el planeta. Aquí una cosa bien espectacular, en verdad, si ustedes ven ahí en el norte de Chile, hay una irradiancia que está en una de las mayores del planeta, en verdad, que es bien espectacular. Como, si ustedes también piensan que, o unen a esto, si ustedes quieren, el hecho de que en el norte de Chile se produce una situación que es bien especial en el sentido de que no hay nubes, y que además los cielos son uno de los más puros que hay en el planeta. Eh, que uno lo ve, ¿cierto? A cada rato sale esta noticia de que se instala un nuevo telescopio en el norte de Chile, etcétera. Entonces tenemos que es una zona bien especial, en verdad. Es como incluso alguna gente tiene visiones, esto que le gustan así, que es un portal, ¿no? Un portal que nos comunica de cierta manera con, el, con los astros, ¿no? Afuera del planeta. Es rara que en esa zona se produzca la mayor intensidad de potencia, y simultáneamente es el canal donde uno puede tener la mayor cantidad de observación y más pura del resto de los objetos que nos rodean. Y eso cae justamente en el norte de Chile, así que tenemos harta suerte nosotros, o sea, bien afortunados en verdad. Bueno, en términos de la radiación solar, por supuesto que hay una radiación directa, ¿cierto? Que es la que llega directamente al Sol, pero hay una que llega de rebote, ¿cierto? Cuando le pega a las nubes, que se llama radiación difusa, y uno lo puede ver claramente un día cuando está nublado, si uno mira las nubes le duelen los ojos a uno. Esa es la radiación que viene directamente de las nubes. Y también del suelo, ¿cierto? Dependiendo de las distintas formas que tenga el suelo, también hay una potencia reflejada, radiación reflejada en el suelo, pero es mucho, mucho menor. Bueno, todo esto es lo que uno tiene que tomar en cuenta cuando tiene un sistema de captación como una celda fotovoltaica que está ahí, un panel fotovoltaico que está en azul en el dibujo, eh, y que recibe la neta, la directa más la difusa más la reflejada. Todo eso suma a la radiación que uno tiene que considerar en el diseño. Entonces ahora vamos a comentar un poquito acerca de por qué se produce esta cosa, ¿ya? ¿En qué consiste? Básicamente lo que hay acá es un efecto que se produce por ciertos metales o aleaciones de un medio material, de silicio fundamentalmente, que al recibir la luz directa, que son los fotones en el fondo, produce electricidad, ¿ya? Yo sé que aquí hay mucha gente que no es eléctrica y no vamos a entrar en el fenómeno aquí del modelamiento de esto es medio complejo, en verdad, en la física del estado sólido, sino simplemente para nosotros y para este curso, el sol le pega, los fotones le pegan a la celda fotovoltaica y se genera energía eléctrica, ¿ya? Se produce la electricidad, se produce la corriente. En términos esquemáticos, entonces un poquito más, un dibujo más bonito,
la energía solar entonces le pega a una celda que está hecha de un material semiconductor, eh, básicamente hecho de silicio, y que los electrones circulan por el medio material y producen la electricidad. Entonces, eh, el, el silicio, básicamente, es un medio material que está disponible en casi todo el planeta, es la arena, básicamente. Eh, y hay dos tipos de silicio, uno que tiene un exceso de electrones, que se le llama tipo N, y otro que se le llama tipo P, que tiene menos electrones. Y esto se logra con unas técnicas de dopaje, que no vamos a entrar en detalle tampoco en esto, sino que simplemente yo quiero que ustedes sepan que esto es un material semiconductor, un material que está hecho por el hombre, ¿cierto? En el cual artificialmente se le agregan ciertas impurezas con un determinado proceso a alta temperatura a la celda fotovoltaica. Entonces, típicamente cada celda está compuesta de dos láminas de silicio, dos capitas, una dopada con elementos con menos electrones de valencia que el silicio, son las silicio tipo P, y otras con el silicio tipo N. Y aquí queda como un panqueque, ¿ah? O sea, hay una capita tipo P, una capita tipo N, y entre medio hay una unión que es la unión que permite la adherencia de estas dos capas. Entonces llega el sol y produce la electricidad. Entonces lo importante desde el punto de vista de nosotros es que esa electricidad que se genera ahí, que está destacado aquí con la que dice ojo en la transparencia, se genera en corriente continua, ¿ya? Lo que está prendiendo esa ampolleta es la corriente, pero es corriente continua. En las casas y en toda la industria, etcétera, en todos los sistemas eléctricos que vimos nosotros, se usa corriente alterna. Por lo tanto, toda la energía eléctrica que se genera con un sistema fotovoltaico, en base al principio fotoeléctrico, le lleva o requiere una transformación a corriente alterna. Y eso se hace a través de un dispositivo que es en base a electrónica de potencia, que tampoco vamos a detallar. En la próxima clase vamos a ver un poquito con las funciones, qué es lo que hace, y más o menos para que ustedes lo consideren en los diseños, pero requiere, o sea, la energía fotovoltaica, esto es lo importante, requiere una etapa de transformación entre corriente continua a corriente alterna. Entonces, las distintas técnicas para hacer esto, para hacer las celdas fotovoltaicas, están dominadas básicamente por Japón, China, Alemania y Estados Unidos. Esos son básicamente los países los cuales hacen esto, tienen esto, y el gran gigante ahora, que apareció ahora último, es China, justamente. De hecho, China aprendió una técnica, descubrió una técnica de hacer celdas fotovoltaicas que les bajó el precio dramáticamente. Y al lograr eso, provocó que en el mundo se pudieran instalar un montón de celdas fotovoltaicas y que sean aprovechables, ¿ya? No voy a entrar, como les dije anteriormente, en el fenómeno propiamente tal. Me interesa que lo sepan. Lo que sí me interesa que sepan es que la eficiencia de una celda fotovoltaica, medida como la energía luminosa que llega, ¿cierto?, el sol, la radiación solar, y la energía eléctrica que yo puedo producir, está entre el 15 y el 18%, ¿ya? En términos teóricos esto no puede subir mucho, también tiene un límite teórico que tampoco vamos a ver acá, pero es bueno que ustedes sepan que tiene un límite teórico que está en torno a los 25 al 28%. O sea, de cada celda fotovoltaica hoy en día yo estoy sacando entre un 15 y un 18% aproximadamente. Y esto es una competencia mundial. Todos los años aparecen nuevas celdas que mejoran un poquito la eficiencia, pasa de un 20,3 a un 20,4, etc. Y son estos equipos que les conté anteriormente. Entonces, una celda, como les decía, una sola es capaz de generar una diferencia potencial muy pequeñita, por lo tanto nos sirve para aprovecharla físicamente, entonces uno la junta en lo que se llama el módulo.
Entonces, en un módulo en realidad junta muchas celdas y las conecta entre sí. Se conectan en serie estas celdas en forma de producir tensiones mayores que ya son más manejables por los transformadores. Acuérdense que esta de 6 y 24 volts que aparece ahí es corriente continua. Entonces, lo que vamos a necesitar es corriente alterna, y esa hay que hacerla mediante un sistema que transforma esta energía en corriente continua a corriente alterna. Pero para que sea eficiente no lo hace en un nivel de voltaje chiquitito, celda por celda, sino que lo haces en un conjunto, en un módulo. Eh, y típicamente los módulos van ensamblados ahora en un conjunto de módulos, que es lo que uno a veces ve, y las imágenes que aparecen, lo que uno ve es un conjunto, ¿ya? Un panel, lo que se llama, un panel fotovoltaico, es el conjunto. Entonces, ¿qué es lo que le lleva típicamente un panel? Le lleva las celdas que están unidas, ¿cierto? Eh, a un material que las encapsula por delante y por detrás, que es el recubrimiento, ¿cierto? El encapsulante trasero y el frontal. Después viene un vidrio, ¿cierto? Y un marco que es el que le da el soporte físico, ¿ya? Eso es lo que es un panel típicamente. ¿Qué es lo que uno ve en este tipo de imágenes, por ejemplo? Eso que está ahí es un panel, ¿cierto? Ahí se puede ver claramente el marco, se pueden ver las distintas celdas, ¿cierto? Que están agrupadas ahí, eh, y que tienen las conexiones eléctricas. Eh, Típicamente, un parámetro con lo cual uno trabaja para caracterizar los paneles fotovoltaicos es la potencia peak, ¿ya? Que es la potencia máxima, la potencia pico también, traducida directamente desde el inglés por peak. Es la potencia peak, es la potencia máxima que el módulo puede entregar bajo condiciones estándar. ¿Cuáles son estas condiciones? Bueno, que la radiación que esté recibiendo del sol sea del orden de las 1000 watts por metro cuadrado, y que la temperatura de la celda sea de 25 grados Celsius. En esas dos condiciones se entrega entonces un nivel de eficiencia máxima o potencia peak de las celdas, y se caracteriza por eso. Entonces, ¿qué significa esto? Que si ustedes quieren comprar un panel fotovoltaico, el vendedor les va a decir, mire, este tiene una potencia peak de tanto. Eso no significa que ustedes cuando lo vayan a usar vayan a tener esa potencia. ¿Por qué? Porque seguramente va a ser un día nublado, entonces va a tener menos radiación, seguramente va a ser más calor, más frío, no va a ser 25 grados. Entonces, para que ustedes sepan, son valores referenciales. Eh, en función del tipo de células ahora, están clasificadas en cristalinas y amorfas. La amorfa es cuando el silicio no se ha cristalizado, y la cristalina es cuando se forman cristales, o sea, se forman estructuras geométricas que se repiten en el medio material. Son secciones de un único cristal de silicio, ¿ya? Los monocristalinos y las policristalinas son las que se componen de pequeñas partículas cristalizadas. Eh, su efectividad es mayor cuando mayor son los cristales, pero eso hace que el peso aumente también, y el grosor, y por supuesto con esto el costo. Entonces el rendimiento de las cristalinas puede alcanzar el 22%, mientras que la de las amorfas es del orden de 10% menos. Pero el costo es mucho menor el de las amorfas. Entonces, claramente las que son cristalinas, que son de mayor calidad, son más caras, pero tienen mayor eficiencia, y las amorfas tienen menos eficiencia, pero son más baratas. Aquí tienen unos valores referenciales, la eficiencia de las celdas en laboratorio y en módulos comerciales. Ahí están en términos de porcentaje, como vimos, 18, 19%, 9%. Todos estos son valores porcentaje, ¿eh? Y como vimos, son todas menos del 24%, 25%. Ya. Eh, entonces, estos son los valores referenciales, y por supuesto, adivinen qué, pues las que tienen más eficiencia, ¿cómo serán los precios? Más caros. Eh, Aquí hay algunas características importantes para que ustedes lo sepan. Todas toman básicamente en base silicio. Tiene un rendimiento que es bastante plano.
con un sol bajo, el orden del 5 al 7%. La amorfa funciona con luz difusa baja, ¿cierto? Eso es muy bueno. Y es menos costosa que las otras tecnologías. El amorfa fue más barato. Pero bueno, sí, ya lo dijimos. El monocristalino, por supuesto, es más caro, pero tiene mejor rendimiento, al 14 al 16%. Hay estos fabricantes también. En general, las celdas son súper confiables, tienen una gran variabilidad. Estamos hablando de una vida útil mayor a los 25 años. No genera ningún tipo de ruido ambiental, pocos gases de efecto invernadero en comparación con los combustibles fósiles, y un energético primario sin costo. O sea, el sol no factura hasta aquí. Requiere también poca mantención. Esa poca mantención es verdad, pero ojo, o sea, es verdad, pero igual se requiere en ambientes en los cuales, por ejemplo, desérticos, donde hay mucho polvo, requiere mantención, hay que lavarlas, hay que mantenerlas limpias, etc. Cerca del mar les cae esta película de bruma con sal, ¿cierto? Que se va depositando y hay que limpiarlas también, etc. ¿Ah? Y lo que lleva a toda tecnología, como está puesto ahí como desventaja, es que no se puede generar directamente y conectarla a la red, sino que hay que poner un inversor. Así se llama el elemento que les conté que hace la pega de pasar de corriente continua a corriente alterna. Se llama inversor. Eh, ya. No posee inercia, es intermitente, esa es otra desventaja. ¿Alguien quería preguntar algo? Tenía la duda de cuál es específicamente la razón por la cual las celdas o paneles se deterioran esos 25 años por deterioro del material o por algún otro efecto dentro de su configuración. Mira, no sé exactamente cuál es la física, pero yo lo que sí sé es lo que pasa en la práctica. En la práctica la eficiencia empieza a disminuir, la eficiencia del panel empieza a disminuir. Con tanta radiación que le llega, seguramente pasa algo en el medio material que empieza a perder la capacidad para generar energía eléctrica después de un tiempo largo. ¿Y Eh, las celdas se pueden reutilizar, o sea, como desarmar el panel, los módulos, para luego como configurarlos de nuevo? Hacerle una mantención mayor, dices tú. Yo creo Claro. que algo podrías aprovechar, ¿cierto? Pero yo lo veo difícil dada la estructura. La estructura típica comercial que hay ahora es esta que está acá, la que yo mostré acá, esa. Si tú ves ahí, lo que hay es un panel, ¿cierto? Que está montado, entonces yo creo que típicamente sacar uno o sacar algunos paneles para reemplazarlo, etcétera, eso me va a salir más caro que comprarla de nuevo. Eh, ¿Por qué? Porque los precios han bajado mucho de la energía fotovoltaica. Entonces, yo no sé, habría que verlo como cuál es el balance, pero la parte eléctrica que uno le hace mantención y todo son las conexiones, es la conexión del panel entero, el que está acá con el resto del sistema, lo que se deteriora también el sistema de cambio de corriente continua, corriente alterna por electrónica de potencia, si también se deteriora y hay que hacerle mantención más rápido, pero esto no, esto es en general dura lo que dice y se va deteriorando el rendimiento, la eficiencia. Eh, ya, ¿dónde íbamos? No pasamos por esto. Profe, una acotación ahí para el Benja con respecto a eso, que Dale, igual dale. se pueden, quizás no se pueden los paneles como volver a darle una vida útil de paneles nuevamente, pero sí se está trabajando, he leído en reciclarlos porque si se descomponen es Ya. como de silicio, porque yo creo que, o sea, las grandes centrales ocupan mucha área y es un problema grande al final tener lleno todo de paneles al fin y al cabo y apunta a un objetivo contrario que busca reducir las emisiones. Entonces, quizás no en la reconversión a otro panel, pero sí en otro tipo de derivados de ese mismo producto. Esa es la acotación. Sí, Ese. qué bueno que me hace esa acotación,
Porque efectivamente, mira, hay una industria completa sobre el reciclado de la celda fotovoltaica. Y lo que hay es, ahora se está viendo de qué manera se puede aprovechar la celda fotovoltaica y darles otro uso. Es un temazo en el mundo ahora, es un temazo. Tiene que ver con el concepto de energía, de economía circular, que está muy en boga, y que dice relación con que efectivamente estos materiales, sobre todo porque hacer un panel fotovoltaico igual te gastaste un montón de energía, o sea, son hornos estos los que hacen los paneles, las calugas, y te genera un gasto enorme. Entonces, la idea es aumentarle porque son muchas toneladas de paneles solares al año, o sea, y hay que reciclarlo eso. Entonces, sí, efectivamente ahora hay un montón de trabajo que se está tratando de reciclar, un montón de procesos. Si ustedes ponen en la web PV Recycling, les va a salir un abanico, en verdad, de industrias y de posibilidades para hacer un montón de distintas técnicas. Desde machacar los paneles fotovoltaicos, separar las partes sólidas y las partes, digamos, de silicio, y la parte de adherencia que les mantiene. Hay sistemas de vibración en fin, hay un montón de tecnología que se está ahora investigando para efectivamente separarla y hacer un reciclaje, ¿ya? Eso. Ya. Entonces, para tener un poco la idea, en Chile, en Chile se ha desarrollado mucho la energía fotovoltaica. De hecho, ahí está una muestra de los proyectos que hay en distintas partes. Cuando dice SIC se refiere al sistema, a la parte central del sistema interconectado, y cuando dice SING, en la última columna, dice el sistema interconectado al norte grande, o sea, están en el norte los que dice SING y los otros están en la parte central. La parte central, digamos, o sea, considerando el norte chico para acá. Pero ahí pueden ver ustedes que hay un montón ya instalado. Ahí hay valores de costo promedio por megawatt instalado de $2,5 millones por megawatt, 2,52 millones de dólares por megawatt, más o menos. Hay distintos indicadores, por ejemplo, la potencia de superficie de promedio es de 36,4 watts por metro cuadrado, y la inversión partida por la potencia de promedio es de ese orden de 2,22 dólares por megawatt. Para que tengan una idea ustedes, una central, por ejemplo, una hidráulica, es de ese mismo orden de magnitud, pero una central a petróleo es mucho más cara. Una central a petróleo puede llegar a ser 7 millones de dólares por megawatt, ¿ya? Una central geotermal puede ser del orden de 14 millones de dólares por megawatt. En algún minuto vamos a poner una tablita comparativa para que vean los costos, pero este es un costo muy barato. ¿Se acuerdan ustedes que yo les mostré una de las clases pasadas que estos mecanismos, ¿cierto?, de licitación que hacen las empresas distribuidoras para comprar energía a 5 años, ¿cierto?, a 3 años, a 10 años, a 15 años? Bueno, todos esos proyectos, los que han ganado los procesos en los últimos procesos, las centrales, las tecnologías que han ganado mucho, son las solares, precisamente, porque el valor promedio que tienen es muy bajo. Entonces pueden generar energía a un costo competitivo, y le ganan, de hecho, a las termoeléctricas, le ganan a las
carbón, le ganan a las de gas, le ganan a todo. Ellos se quedan con los Antes no le dejaban participar de las licitaciones, ¿cierto, profe? Exactamente, hubo un momento en el cual no los dejaban participar porque les decían que ustedes no pueden generar de noche. Entonces tenemos que nosotros respaldarla, ese era el argumento. Entonces la Solar decía, bueno, perfecto, pero cuando las hidráulicas, por ejemplo, hay sequía, también hay que respaldarla porque no tienen agua. O cuando hay escasez o el precio de los petróleos o del carbón sube mucho, también hay que respaldarlo porque el precio está muy alto. Entonces, a todos hay que respaldarlo, el sistema el que respalda, no son los players, no es usted generador térmico el que está respaldando, es el sistema. Y ese concepto de que el sistema el que respalda no es un generador en particular, echó por tierra ese argumento y de ahí en adelante se pudieron participar, pero efectivamente antes no los dejaban participar. Y desde que empezaron a participar, de hecho, los precios se fueron a pique. Y de hecho ahora están bastante bajos los precios, gracias a la participación de las energías renovables. Bueno, entonces, dale nomás. Dale. Y el valor de la generación con fuentes de combustibles fósiles, que ahora usted dice que eran como 7 millones, antes alrededor de cuánto estaba, dado que no estaba la participación de otras energías renovables, por ejemplo. No, mira, el costo de inversión es más o menos parecido. Lo que pasa es que este es costo de inversión. Esto es el costo de comprar el equipo, instalarlo y dejarlo funcionando, la inversión. No es el costo de la venta de energía. ¿Me entiendes? Ah, ya. Está bueno. Está bueno tu perrito. Entendió parece también. Ya. Esto en realidad lo que hay que hacer cuando uno hace un análisis y quiere comparar tecnología, lo tiene que hacer a través del costo nivelado de la energía, que ya vamos a ver ya después, cuando veamos la evaluación del proyecto, ahí les voy a contar cómo se hace que no es exactamente el costo de la inversión, sino que lo que uno tiene que comparar es a qué precio de la energía mi proyecto es rentable. Y ahí a ese precio la energía solar es bajo. Derrota a las otras, se hace competitivo, ¿ya? Bien, entonces, aquí hay una mirada, esta es una mirada satelital, en verdad, de Google, de la mano derecha, y lo que hay son puros paneles. Y lo que hay en la mano derecha abajo, en lo que voy a destacar ahora, esta parte de aquí abajo, esa parte de aquí abajo es la sala de máquina, ahí donde están los transformadores, ¿se acuerdan que hablamos? Donde está la sala de telecomando, donde está todo eso ahí abajo. Y todo el resto, todo el paño, son 280 hectáreas. ¿Ustedes saben cuánto es una hectárea? Son 10.000 metros cuadrados. ¿Ya? O sea, 100% más o menos, metros. Y estos son 280 de esos. O sea, para que tengan una idea, los más futboleros, ya una cancha de fútbol es como media hectárea, más o menos, más o menos. O sea, como 2 canchas de fútbol es una hectárea, más o menos. Y estas son 280, ¿ya? Estas son 560 canchas de fútbol, más o menos. Entonces, así luce. Esta es una foto real de la planta Amanecer Solar CAP. Plantas como esta, como les digo, hay muchas construidas en Chile. Y ahora les quería comentar un poquito acerca de la situación que hay en el planeta con la energía solar. Y en realidad mostrarles que en este tiempo de ahora, justo va a producirse el cambio en el planeta. Todavía no están los balances hechos completamente del 2019-2020, pero más o menos en esta fecha se tenía presupuestado que la capacidad total instalada de solar pasara a la eólica. En la primera parte si ustedes ven hasta el 2011, más o menos 2012, la energía eólica era la mayor, lejos, más del doble de la energía solar. Y de ahí, del 2012 en adelante, se produce una revolución en el mundo,
y aumenta significativamente la cantidad de energía solar instalada, fotovoltaica instalada. ¿Y eso a qué se debe? A que los precios de la energía solar bajaron considerablemente y se hicieron competitivos y una fuente confiable para producir energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, esta es más o menos la razón. No es más o menos, esa es la razón. La razón es que se pudo construir de una manera muy barata y eficiente. Profe, Aquí tiene... Sí, sí, dale. sí, disculpe, ¿cómo la energía solar, en este caso, se logra como solventar el que tenga que cada más o menos 20, 25 años reinvertir casi totalmente? Lo que pasa es que es una relación, es simplemente sacar el costo nomás. Saca el costo. ¿Cuánto te cuesta eh, hacer la inversión la, de hecho se paga antes la inversión? O sea, antes de los 25 años tú ya tienes completamente pagada la inversión y tienes ganancia. Y haces un flujo, lo que se hace un flujo anualizado, o sea, haces tu tren de precios cada año, cuánto yo voy a ganar vendiendo energía y cuánto es la cantidad de plata que le tengo que pagar al banco por la plata que me prestó para comprar los equipos. Y, y siempre es más, un poquito más la cantidad de plata que yo voy a recibir que la que tengo que pagar. Se hace rentable el proyecto y se hace rentable ahora y en el futuro más rentable todavía, porque los precios van a seguir bajando de gas solar. Ah, ya, pero competitivamente frente a los otros tipos de energía. Lo que pasa es que los otros tipos de energía necesitan vender la energía más cara para poder pagar sus proyectos. Por ejemplo, si tú quieres hacer una central de carbón, por decirte algo, no más carbón, yo sé que no más carbón, eh, pero Diesel. claro, diésel, ya hablemos del diésel. El diésel lo que tienes que hacer es comprar los motores diésel, ¿cierto? Y esos motores en verdad tienen un costo, puede que no sea tan alto como la central solar, pero lo que sí es alto es que cada vez que quieres echar a andar tu generador a petróleo, diésel, tienes que comprar el diésel, tiene que venir un camión y te llena el tanque de diésel y te factura el tiro, tú tienes que pagar ahí. Entonces, si bien es cierto, puede que la máquina no te salga tan cara, la máquina más la operación, el conjunto, hace que sea mucho más caro que una central solar. Esa es la razón. No sé si se entendió. Sí, 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 se entiende. Ya, Vale, profe. ya. Aquí están los países que tienen más generación de energía solar. Eh, esto está sacado desde los archivos de 2019. eh, y ahí, como pueden ver ustedes, China más que duplica al resto. O sea, China tiene una cantidad de energía solar instalada, pero gigantesca. De hecho, la energía solar, o sea, la energía en China está produciéndose cada vez en forma más limpia, lo que hace que esté mejorando mucho sus parámetros de calidad del aire y de contaminación en general. Estados Unidos también ha producido bastante, y bueno, los países que siguen son, como les conté, ahí está la pelea, po. Alemania, Japón, Estados Unidos, China. Ahí está. Y India Perfecto. apareciendo más atrás. Sí, sí. Que para el dato de ahora, como de Chile, lo tengo aquí, son 2.700 megas instalados, que equivale al 11,2%, para que lo tengan en mente también. Que Muchas es gracias. caleta el aumento, claro. Claro, es muy importante. Efectivamente, es una cantidad de potencia instalada muy grande. Aquí tenemos la energía fotovoltaica en el planeta, pero está en los precios ahora. Esto es la cantidad de precios por las distintas tecnologías. Ahí ustedes pueden ver las distintas tecnologías. Esto yo lo hice una edición, una búsqueda así en Google nomás, de distintos lugares donde tienen valores de los precios. Y como pueden ver ustedes aquí, los precios
cayeron en forma dramática. El primer cuadro, el de arriba, de la izquierda, está desde el 2009 al 2012 más o menos, y ahí bajó, qué sé yo, de un valor típico de 4 o 3 a cerca de 1. O sea, imagínense lo que significa eso, 3 veces bajó el valor, al 30% aproximadamente el valor, lo cual es gigantesco. Y un poquito más fino, una mirada más fina ahora desde el 2009, el gráfico que sigue, el precio por megawatt, ¿cierto? O sea, por watt la producción de paneles solares en dólares, está en ese valor que está ahí, que bajó de 7 aproximadamente el 2008 a un valor cercano al 1 el 2022, y 2020 1,5. O sea, estamos hablando de imagínense la cantidad como bajó. O sea, impresionante realmente. Entonces, esta es la razón por la cual ahora los paneles se están diseminando con tanta fuerza, porque igual, inclusive, aunque esté medio nublado, aunque la eficiencia sea baja, bueno, pero pongo más paneles. Si aquí en Chile, para producir una cierta cantidad de energía, necesito, qué sé yo, 10 hectáreas, bueno, en Alemania voy a necesitar 20 hectáreas, o en India voy a necesitar, no sé, por 30 hectáreas en algún lugar. Bueno, pero como el precio es tan bajo, compro, hago esa inversión, se me va a pagar igual, a eso me refiero. ¿Ya? Muy bien, y con esto entonces termino la clase de hoy día, que quedo entonces abierto, no sé si alguien quiere comentar algo, tiene consulta. Con respecto a lo del certificado de reciclaje, tengo entendido que se supone que como que la norma de Chile pide que tenga este sello, pero sin embargo como que no contamos con una planta que lo recicle. Entonces, ¿como cuánto tiempo se estima que haya una? Porque puede que después estemos con los paneles que no usemos, pero tampoco tengamos donde se puedan reciclar. Entonces, eso igual va a ser un problema, eventualmente. Sí, mira, a ver, la parte buena, voy a partir por la parte positiva. La parte positiva es que en realidad nuestros paneles son súper nuevos, los masivos, ¿ya? Esto de las nuevas plantas que yo te contaba y todo lo demás, en realidad son a partir del 2015 en adelante, o sea, ni siquiera tienen 5 años. Entonces tenemos todavía hay un margen importante para que se desarrolle esa capacidad en Chile. Lo que sí es cierto es que en el intertanto igual pasan cosas, o sea, qué sé yo, durante la mantención o la maniobra de algunos de estos paneles, cuando se movía, qué sé yo, le cayó algo encima, alguna herramienta, se echó a perder, o sea, igual hay que reemplazar de vez en cuando esto y se van acumulando, así que tampoco es un problema que tenemos que esperar aquí en los próximos 10 años para desarrollar esa industria, sino que ya existe la necesidad, ¿me entienden? No es una necesidad masiva, en el sentido de que vamos a tener toneladas y toneladas de esto acumulado, no, pero sí se requiere, ¿ya? No quiero que quede la sensación como que no lo necesitamos. Ya, profe. Y lo otro que se supone que los paneles, después de los 25 años, como que su potencia máxima baja al 80%, pero, por ejemplo, estos como que son como con los estándares de los países como, no sé, China, Japón, Estados Unidos, pero, por ejemplo, uno los pone en el norte de Chile que la radiación es mayor, ahí igual como que su vida útil sería menos, ¿o no? Sí, mira, la firme, así para serte bien honesto, es que todavía no sabemos. Como mira, te voy a dar otro ejemplo para que lo entiendas. Suponte las centrales hidráulicas, por ejemplo, al principio se pensaba que tenían una vida útil de 30 años. El dique, la presa, digamos, y los túneles y todo lo demás, ya 30 años se decía el proyecto. Nosotros tenemos en este minuto en el país centrales que tienen más de 50 años, están funcionando perfecto. ¿Ya? Entonces, y lo mismo pasa con centrales térmicas. Centrales térmicas que se pensaba que en un principio iban a tener una cierta vida útil,
después se descubre que haciéndole un tipo de mantenimiento, o mantenimiento mayor que se llama, puede aumentar la vida útil. Entonces, la verdad es que todavía no ha pasado tanto tiempo así como para que digamos, porque si tú ves los precios, si tú ves cuándo partió esto masivamente, esto partió en el mundo también hace 5 años. No es algo así como que esté lleno el planeta de centrales fotovoltaicas y tengamos, qué sé yo, 25 años. No hay una experiencia. Entonces, decirte así como, es decirte un albur, es decirte en realidad los valores con que los fabricantes venden esto, con lo que se hace la evaluación del proyecto, con el dato con que se va al banco en el fondo a pedir la plata. ¿Me entiendes? No Son es el suposiciones, dato ¿no? físico. Exactamente, porque todavía no lo tenemos. La verdad es que todavía no lo tenemos. Capaz que en el sur, capaz que en el norte duren más, o capaz que duren menos, no sé. Vamos a tener que esperar. Ustedes van a saber, cuando ustedes estén de aquí a unos 15, a unos 20, 25 años más, ustedes van a cachar cuál es la vida útil en verdad. ¿Cómo hicieron los chinos para sacar estos paneles tan baratos, los últimos que sacaron? ¿La nueva tecnología? No lo sé, la verdad. Son mecanismos de construcción. Yo una vez vi una presentación, como a la rápida, pero básicamente la fabricación del asunto, en la fabricación en masa. Ellos hicieron un método de construcción. No es tanto que se ha inventado una nueva celda de combustible ni nada por el estilo, sino que es la manera en que lo hacen en serie. Ellos descubrieron en el proceso cómo hacer un proceso más barato. Eso es todo. No sé si se entiende. No es un breakthrough, no es que ellos tienen una super celda cristalina que nadie más la tiene. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la manera en que lo construyen, la manera en que lo hacen, que es altamente consumidora de calor, que tiene unas etapas, enfriamiento, en fin. Ese mecanismo es el que ellos descubrieron una manera de hacerlo barato. Nos vemos entonces en 2 días más a la misma hora, a las 2:30.